Capítulo 27. Jesús es entregado a Pilato. Cuando llegó la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo celebraron consejo contra Jesús para darle muerte. Y después de atarle, le llevaron y le entregaron a Pilato, el gobernador. Muerte de Judas. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que Jesús había sido condenado, sintió remordimiento y devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: «He pecado entregando sangre inocente». Pero ellos dijeron: «¿A nosotros qué? Allá tú». Y él, arrojando las piezas de plata en el santuario, se marchó y fue y se ahorcó. Y los principales sacerdotes tomaron las piezas de plata y dijeron: «No es lícito ponerlas en el tesoro del templo, puesto que es precio de sangre». Y después de celebrar consejo, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los forasteros. Por eso ese campo se ha llamado Campo de Sangre hasta hoy. Entonces se cumplió lo anunciado por medio del profeta Jeremías cuando dijo: «Y tomaron las 30 piezas de plata, el precio de aquel cuyo precio había sido fijado por los hijos de Israel, y las dieron por el campo del alfarero, como el Señor me había ordenado». Jesús ante Pilato. Y Jesús compareció delante del gobernador, y éste le interrogó diciendo: «¿Eres tú el rey de los judíos?». Y Jesús le dijo: «Tú lo dices». Y al ser acusado por los principales sacerdotes y los ancianos, nada respondió. Entonces Pilato le dijo: «¿No oyes cuántas cosas testifican contra ti?». Y Jesús no le respondió ni a una sola pregunta, por lo que el gobernador estaba muy asombrado. Jesús o Barrabás. Ahora bien, en cada fiesta, el gobernador acostumbraba soltar un preso al pueblo, el que ellos quisieran. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Por lo cual, cuando ellos se reunieron, Pilato les dijo: «¿A quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo?». Porque él sabía que le habían entregado por envidia. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó aviso diciendo: «No tengas nada que ver con este justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por causa de él». Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a las multitudes que pidieran a Barrabás y que dieran muerte a Jesús. Y respondiendo el gobernador les dijo: «¿A cuál de los dos queréis que os suelte?». Y ellos respondieron: «A Barrabás». Pilato les dijo: «¿Qué haré entonces con Jesús llamado el Cristo?». Todos dijeron: «Sea crucificado». Y Pilato dijo: «¿Por qué? ¿Qué mal ha hecho?». Pero ellos gritaban aún más diciendo: «Sea crucificado». Y viendo Pilato que no conseguía nada, sino que más bien se estaba formando un tumulto, tomó agua y se lavó las manos delante de la multitud diciendo: «Soy inocente de la sangre de este justo, allá vosotros». Y respondiendo todo el pueblo dijo: «Caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos». Entonces les soltó a Barrabás, pero a Jesús, después de hacerle azotar, le entregó para que fuera crucificado. Los soldados se mofan de Jesús. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la corte romana. Y desnudándole le pusieron encima un manto de escarlata. Y tejiendo una corona de espinas, se la pusieron sobre su cabeza y una caña en su mano derecha. Y arrodillándose delante de él, le hacían burla diciendo: «Salve, Rey de los judíos». Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberse burlado de él, le quitaron el manto, le pusieron sus ropas y le llevaron para crucificarle. Y cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene llamado Simón, al cual obligaron a que llevara la cruz. La crucifixión. Cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vino mezclado con hiel, pero después de probarlo no lo quiso beber. Y habiéndole crucificado, se repartieron sus vestidos echando suertes, y sentados le custodiaban allí.
y pusieron sobre su cabeza la acusación contra él que decía: Este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces fueron crucificados con él 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo: Tú que destruyes el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres el Hijo de Dios y desciende de la cruz. De igual manera, también los principales sacerdotes, junto con los escribas y los ancianos, burlándose de él, decían: A otro salvó, a sí mismo no puede salvarse. Rey de Israel es, que baje ahora de la cruz y creeremos en él. En Dios confía, que le libre ahora si él le quiere, porque ha dicho: Yo soy el Hijo de Dios. En la misma forma le injuriaban también los ladrones que habían sido crucificados con él. Muerte de Jesús. Y desde la hora 6 hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora 9. Y alrededor de la hora 9, Jesús exclamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lema sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que estaban allí al oírlo decían: Este llama a Elías. Y al instante uno de ellos corrió y tomando una esponja la empapó en vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros dijeron: Deja, veamos si Elías viene a salvarle. Entonces Jesús, clamando otra vez a gran voz, exhaló el espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y los sepulcros se abrieron, y los cuerpos de muchos santos que habían dormido resucitaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Jesús, entraron en la santa ciudad y se aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él custodiando a Jesús, cuando vieron el terremoto y las cosas que sucedían, se asustaron mucho y dijeron: En verdad, este era Hijo de Dios. Y muchas mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirle, estaban allí mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Sepultura de Jesús. Y al atardecer vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también se había convertido en discípulo de Jesús. Este se presentó a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato ordenó que se lo entregaran. Tomando José el cuerpo, lo envolvió en un lienzo limpio de lino y lo puso en su sepulcro nuevo que él había excavado en la roca, y después de rodar una piedra grande a la entrada del sepulcro, se fue. Y María Magdalena estaba allí, y la otra María sentadas frente al sepulcro. Guardias en la tumba. Al día siguiente, que es el día después de la preparación, se reunieron ante Pilato los principales sacerdotes y los fariseos, y le dijeron: Señor, nos acordamos que cuando aquel engañador aún vivía, dijo: Después de 3 días resucitaré. Por eso ordena que el sepulcro quede asegurado hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos, se lo roben y digan al pueblo: ha resucitado de entre los muertos, y el último engaño será peor que el primero. Pilato les dijo: una guardia tenéis, id, aseguradla como vosotros sabéis. Y fueron y aseguraron el sepulcro, y además de poner la guardia, sellaron la piedra. Capítulo 28. La resurrección. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María vinieron a ver el sepulcro. Y he aquí se produjo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y acercándose, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestidura blanca como la nieve. Y de miedo a él los guardias temblaron y se quedaron como muertos.
Y hablando el ángel dijo a las mujeres: vosotras no temáis, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, porque ha resucitado tal como dijo. Venid, ved el lugar donde yacía. E id pronto y decid a sus discípulos que Él ha resucitado de entre los muertos. Y he aquí, Él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí, os lo he dicho. Y ellas, alejándose a toda prisa del sepulcro, con temor y gran gozo, corrieron a dar las noticias a sus discípulos. Y he aquí, Jesús les salió al encuentro, diciendo: ¡salve! Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis. Id, avisad a mis hermanos que vayan a Galilea y allí me verán. Informe de los guardias. Y mientras ellas iban, he aquí algunos de la guardia fueron a la ciudad e informaron a los principales sacerdotes de todo lo que había sucedido. Y después de reunirse con los ancianos y deliberar con ellos, dieron una gran cantidad de dinero a los soldados, diciendo: decid esto: sus discípulos vinieron de noche y robaron el cuerpo mientras nosotros dormíamos. Y si esto llega a oídos del gobernador, nosotros lo convenceremos y os evitaremos dificultades. Ellos tomaron el dinero e hicieron como se les había instruido. Y este dicho se divulgó extensamente entre los judíos hasta hoy. La gran comisión. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había señalado. Cuando le vieron, le adoraron, mas algunos dudaron. Y acercándose Jesús les habló diciendo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo.